Bueno, lo que nos toca en esta oportunidad es pensar una articulación, a mí me gusta llamar una tensión, es una articulación tensional entre estos dos grandes campos del saber, el psicoanálisis y la filosofía. Insisto, grandes campos del saber, en principio porque cada uno, tanto la psicoanálisis o la filosofía, en realidad son vastos, extensos en sus fundamentaciones, en sus marcos conceptuales, en, en principio en su orientación, ¿no? Que incluye posicionamientos distintos, diversas escuelas. Entonces, en ese punto son grandes campos del saber, pero además son campos del saber, porque en última instancia, tanto el psicoanálisis como la filosofía dan cuenta de un modo del saber, de una extensión del saber, que es lo que los hace, lo digo de esta manera, lo que en principio los acerca, tanto al psicoanálisis como a la filosofía, les marca cierta inherencia, porque el saber es fundamental a ambas, pero al mismo tiempo es lo que los diferencia. Porque no es el mismo el saber filosófico que el saber psicoanalítico. Para decirlo rápido, estamos ahora en una introducción al tema. El saber filosófico va a dar cuenta de un modo de pensar vamos a pensar de esta manera, a la subjetividad en su desarrollo. Y eso supone el sujeto en el mundo, eso supone la existencialidad del sujeto, eso supone el modo en que el sujeto conoce, incluso las implicancias ético, político, estéticas de una subjetividad. O sea que en realidad la filosofía busca un saber en tanto los existencialistas llaman el ser arrojado, ¿sí?, a la existencia que le toca. La subjetividad en extensión hacia el mundo que le toca. Mientras que el psicoanálisis, si bien no desconoce esa dimensión, no es la dimensión fundamental. No está tan pendiente el psicoanálisis de pensar la cuestión social del sujeto o la cuestión antropológica del sujeto, aunque sin embargo finalmente incluso Freud es el que inicia cierto recorrido por lo sociológico, lo antropológico, lo cultural. Sin embargo, el psicoanálisis no busca eso esencialmente en su práctica cotidiana con la experiencia de tratamientos analíticos. Casi como podemos pensar, mientras la filosofía intenta pensar la extensión del sujeto, el psicoanálisis trata de situar la intención del sujeto, o sea, que se torne una práctica que sea suficientemente reflexiva de las coordenadas subjetivas, que sea suficientemente transformadora de esas condiciones del sujeto y que empuje a cierto acto o a una serie de actos que sean libertarios del sujeto. O sea, si el psicoanálisis es una práctica que busca hacer algo desde la intimidad del sujeto, de la subjetividad o de la intimidad del ser, si quiere un sentido más amplio, para que desde ahí se transforme esa subjetividad, la filosofía no buscaría tanto esa práctica de transformación, sino más una práctica de extensión del saber, ¿no?, en un intento de comprensión y entendimiento de las coordenadas de la subjetividad. Ahora, esto es una diferencia, ¿no? Pero sin embargo, rápidamente uno puede pensar que el horizonte mismo de la extensión filosófica de la subjetividad, que es tratar de pensar al sujeto en extensión, finalmente convoca a la pregunta por la causa del sujeto. Y entonces hay mucho dentro de la filosofía que finalmente bucea en esas causas. Uno puede pensar rápidamente, se acerca mucho al psicoanálisis. Pero también el psicoanálisis, que decíamos recién, que piensa una intimidad del sujeto para provocar la transformación, a mí me gusta llamar libertaria del sujeto, pues una transformación no que le da libertad al sujeto, que libera las coordenadas que lo determinan, en ese punto es libertaria del sujeto. Finalmente el psicoanálisis, en ese movimiento que es más del orden de la intimidad, se vuelve
hacia afuera. Está este famoso concepto de Lacan, lo éxtimo, ¿no? Lo que es hacia afuera porque en realidad está convocado desde un movimiento de transformación de lo interior, de lo íntimo. Y entonces el psicoanálisis también explora fronteras de extensión. Le decía recién hace un rato, Freud, más el problema, psicología de la masa, análisis del yo, el porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura, todos textos que finalmente coquetean con la antropología o con la sociología, o en términos más amplios con la cultura, porque es inherente finalmente que el psicoanálisis en ese movimiento de experiencia transformadora del sujeto, finalmente vaya hacia afuera de la subjetividad, en extensión hacia el mundo. Entonces en ese punto yo les decía, son dos grandes campos del saber. Son grandes porque en realidad ambos modos del pensamiento, estoy tratando de esquivar la posibilidad de llamarlo disciplinas, porque en realidad no son disciplinas, porque incluyen cuestiones que son mucho más amplias que disciplinas científicas o que disciplinas teórico-conceptuales. La filosofía, como este gran campo del saber, es un saber que extiende ese saber hacia los horizontes. Mientras que el psicoanálisis, otro gran campo del saber, de la intimidad del sujeto, pero sin embargo hacen borde, frontera. Por eso, la relevancia de pensar las tensiones que ese borde supone. Y que finalmente es en articulación. Lacan en un momento, hacia el final de su enseñanza, dice que el psicoanálisis es una antifilosofía. Esto efectivamente no le gustó para nada a los filósofos, ¿no? Digo, porque no, los filósofos siempre tienen justamente por esta cuestión de la extensión, los filósofos siempre tratan como de ubicarse, como históricamente se llamaban, como la madre de las ciencias, como el origen de las ciencias, ¿no? Y entonces suponen que la filosofía se cuela en todos los espacios disciplinarios, en las ciencias en general, sobre todo en ciencias humanas y sociales, y también en el psicoanálisis. ¿No? Entonces que Lacan diga que es una antifilosofía, bueno, esto en realidad molestó bastante a la comunidad filosófica, pero también le pone como ahí cierta interrogación a la comunidad analítica, en el sentido de, bueno, pero ¿qué significa ser antifilosofía? O sea, significa mezclarse con la filosofía, perderse en el campo filosófico, disolverse en la filosofía, significa sostener la diferencia con la filosofía, o sea, no somos eso y entonces todo el tiempo marcar la frontera hacia adentro. Me parece que ese modo que Lacan tiene de llamar antifilosofía, lo que intentaba decir era justamente esto que estoy situando desde el inicio, que el psicoanálisis no busca una extensión de las fronteras del ser, sino la pregunta por la causa. Ahora, en ese punto no es una filosofía, pero no es sin la filosofía. Claramente el psicoanálisis acuña sus bases, sus orígenes en principios filosóficos. Freud se inserta en el debate filosófico. Freud, si bien él no se considera filósofo, sin embargo, la mayoría de los filósofos lo ubican como un pensador en el campo filosófico. Freud se inserta en el derrotero de un debate filosófico, donde Freud da algunas respuestas, además algunas preguntas interesantísimas, que contribuyen al gran campo del saber filosófico. Muchos filósofos toman a Freud, justamente porque Freud logra situar respuestas a cuestiones que la filosofía se había preguntado, pero abren nuevas preguntas que relanzan el saber filosófico, pero al mismo tiempo Freud se extrae de ese campo del saber, como también lo hizo de la medicina. Freud se extrae de ese campo y funda un campo distinto, que es el psicoanálisis. Podemos pensar lo mismo con Lacan. Lacan claramente dialoga todo el tiempo con los filósofos. Hay muchísima referencia lacaniana a el debate con filósofos en el campo freudiano, porque Lacan se ubica en el campo freudiano,
En el campo que funda Freud, sostiene el psicoanálisis, es un continuador del movimiento que hace Freud, sosteniendo el psicoanálisis como un campo distinto del saber, pero que todo el tiempo va y viene con la filosofía. Lo que ubica ahí claramente un campo donde no se trata de la diferenciación en el sentido de la ruptura categórica, sino de una diferencia en el sentido de una membrana que permite pasar todo el tiempo conceptualizaciones, saberes, preguntas o respuestas de la filosofía sobre el psicoanálisis y lo mismo del psicoanálisis hacia la filosofía. Hay diferencia, pero la diferencia es del orden de una membrana que permite el pasaje. Por eso me gusta hablar que la articulación entre psicoanálisis y filosofía es una articulación tensional. Produce una tensión y está bien que sea así. Es necesario que sea una tensión. Porque justamente la tensión permite sostener las diferencias y al mismo tiempo poner en acto una articulación que avance en las diferencias, en esta especie como de paradoja entre lo que va en común y lo que se distancia, ¿no? Es como una pregunta que se origina quizás desde la filosofía en relación a qué es el sujeto, ¿no? Es una pregunta filosófica, una pregunta claramente de la modernidad, además. Es una pregunta que uno puede ver muy claro en Descartes. Descartes está ensimismado en la pregunta ¿qué es el sujeto? Es una pregunta que uno puede decir, bueno, Freud responde. Sobre todo Lacan responde. Lacan da una gran respuesta a la pregunta por el sujeto iniciada por Descartes. Por eso la filosofía nos toma a los analistas. Por eso la filosofía dialoga todo el tiempo con nosotros. Porque en realidad, de alguna forma, nosotros continuamos movimientos, debates, preguntas iniciadas en el campo filosófico. Pero claro, el sujeto del cual habla Freud y del cual habla Kant ya no es el cartesiano. Da alguna respuesta a la pregunta de Descartes, pero ya no es el sujeto cartesiano de la filosofía. Pero lo mismo pasa. A veces nosotros iniciamos algunas preguntas, igual déjeme hacer acá un comentario crítico en relación al psicoanálisis. El psicoanálisis está tendiendo a un cerramiento lamentable. Parecía que nos cerramos una suerte de endogamia, en una comunidad analítica endogámica, que solo hablamos entre nosotros y solo hablamos con nuestros conceptos, y entonces se vuelve una práctica de jornada, de congreso de analistas, donde es muy interesante, ¿sí? Está bien, pero donde hay una especie como de ajenidad a el afuera del psicoanálisis. No dejamos que ingrese nada que venga de afuera. Últimamente estamos tomando muy poco de otras ciencias o de la filosofía y por nuestra misma postura quizás soberbia en relación a los conceptos que manejamos, finalmente no dejamos extrapolar a nadie de afuera nuestros conceptos, ¿no? Cuando alguien de afuera, un filósofo, un inconsciente, decimos, ese no es el inconsciente, ¿no? Entonces, esto es una práctica que hay que poder redimensionar en contextos políticos e ideológicos entre el psicoanálisis, pero lo cierto es que parecía que nos estamos cerrando. Ahora, esto que tiene que ver con el pasaje de lo filosófico a lo analítico, también pasa a veces de lo analítico al filosófico. A veces el psicoanálisis logra una serie de preguntas que son interesantes a otros campos disciplinarios y también a la filosofía, ¿no? Y retoman lo que trabajamos, ¿sí? Habría ejemplos, hay muchos actualmente pensadores, ¿sí? Zizek, por ejemplo, que toman muchísima conceptualización psicoanalítica. Bueno, Ernesto Laclau, que falleció hace poco, filósofo argentino, que bueno, se fue a vivir a Inglaterra, que también extrae muchísimos conceptos psicoanalíticos, y son muchos, Agamben. Bueno, y también filósofos de décadas anteriores, Deleuze, Derrida, ¿sí? Que van tomando conceptualizaciones psicoanalíticas y esto permite aperturas a nuevas preguntas filosóficas. Claramente se trata de una tensión. Campos
grandes campos del saber en tensión. La idea es situar algún sesgo, porque es una tensión bastante compleja, ¿sí? Es una frontera, es una membrana muy compleja entre el psicoanálisis y la filosofía. Hay muchísimos puntos de encuentro y de desencuentro, no en esto que estoy situando como una paradoja, es una membrana que sostiene una tensión. La idea es ubicar algún sesgo por donde situar esa tensión que de alguna manera le sirva a la filosofía, pero también a nosotros los analistas. Y me parece que quizás uno de los puntos más interesantes para ubicar esta cuestión es la subjetividad y el cuerpo. Hay mucho del lado de la filosofía para dar cuenta de la subjetividad, el sujeto, si quieren sentidos más amplios, más metafísicos, el ser, y del psicoanálisis, que también ubica la subjetividad, el sujeto, si quiere un tema más preciso, el sujeto del inconsciente, ¿no? A ver cómo va esa tensión, pero también, o justamente esa tensión puesta en el cuerpo, en la corporeidad. Es un gran tema de la filosofía, la corporeidad. Es una pregunta que viene desde los inicios de la filosofía, la cuestión del cuerpo, y retoma todo el tiempo, vuelve todo el tiempo, retorna, para decirlo de manera más interesante, retorna todo el tiempo la pregunta en distintas áreas de la filosofía. Pero también es un gran tema del psicoanálisis. Es un gran tema del psicoanálisis del cuerpo. A mi entender, mejor trabajado por momentos, mejor trabajado en justamente la apuesta freudiana, que al cuerpo no lo pierde de vista nunca Freud, porque el cuerpo está ubicado justamente en la pulsión, que es el límite entre la corporeidad y lo psíquico, o ese borde, ¿no? Y a veces en Lacan tiene una relación extraña con el cuerpo. Tiene desorden con el cuerpo, con la conceptualización del cuerpo. Cabe aclarar que cuando estoy diciendo cuerpo, no me refiero al cuerpo imaginario únicamente. Fíjense que hay que aclararlo, porque con Lacan es tan fuerte el empuje que hace de nombrar al cuerpo como imaginario, que pareciera que el cuerpo se imaginariza. Y entonces ahí tenemos un problema. Fíjense que hay que salir a aclarar. Digo, eso es un problema, tener que aclarar que en psicoanálisis, cuando hablamos de cuerpo, no es solo el cuerpo imaginario. Que además hay un cuerpo real. A mí me gusta hablar de la corporeidad para dar cuenta del cuerpo real. Y en todo caso el cuerpo, cuando se dice rápido, bueno, el cuerpo imaginario. Pero el cuerpo no puede ser solo imaginario. O sea, no. Yo puedo imaginar a alguien, puedo imaginar como el cuento de Borges, ¿no? El soñador que quiere crear, imaginando, soñando a un hijo y lo sueña minuciosamente, lo sueña hasta que lo constituye cuando hace un pacto con los dioses del fuego. Pero lo interesante es que ese cuerpo es imaginario, porque en el final del texto de Borges, Ruinas Circulares, en el final ese cuerpo no queda afectado por ser quemado por el fuego, lo que le da un estatuto finalmente de imaginario. El cuerpo imaginario, claro que eso hay, es eso que se imagina del cuerpo, pero no somos un cuerpo imaginario, tenemos un cuerpo imaginario. Yo puedo imaginar mi cuerpo, es ese cuerpo del espejo, es ese cuerpo que es una creencia subjetiva, ese cuerpo del yo consciente freudiano, es ese cuerpo que es la imagen corporal de los psicólogos. Pero ese cuerpo, el imaginario, no es todo cuerpo, no es todo el cuerpo. Hay un real del cuerpo y hay un simbólico del cuerpo que soportan la existencialidad.
No somos seres imaginarios. Si nuestros cuerpos fueran solo imaginarios, imaginariamente habitaríamos el mundo. Y el mundo lo habitamos en lo real y en lo simbólico al mismo tiempo. Fíjense que esto es un tema. Cuando dijimos que el cuerpo en Freud está bastante situado todo el tiempo, porque Freud todo el tiempo pone en juego la pulsión. De hecho, para Freud son dos grandes conceptos los que sostienen los axiomas del psicoanálisis: inconsciente y pulsión. Él no puede discernir ese enclave entre inconsciente y pulsión. En Lacan, y esto lo vamos a ver en uno de los videos complementarios, que vamos a ver los momentos de Freud y Lacan, hay todo un desarrollo lacaniano, que es lo que conocemos como el primer Lacan, que efectivamente desalojó al cuerpo de la subjetividad. A la subjetividad casi que la pone sin cuerpo, como si el imaginario fuera un efecto del espejo que no es constitutivo de la subjetividad y que en todo caso es accesorio a la subjetividad. Ya la vamos a trabajar, pero es la etapa más cartesiana de Lacan. Ahí Lacan está siguiendo como un discípulo leal la pregunta iniciada por Descartes cuando sostiene que pienso, entonces soy, pero ese pensar es res cogitans, o sea, pensamiento, y no res extensa, o sea, lo digo en términos más sencillos, se piensa sin cuerpo, se es efecto del pensar, pienso, luego soy, sin el cuerpo, y el cuerpo viene después. Esto que se lo perdonamos a Descartes, siglo XVII, XVI, XVII, ¿sí? Se lo perdonamos a la filosofía, son los inicios de la modernidad. En Lacan, 3 o 4 siglos después, retoman esta idea de que la subjetividad finalmente vale tanto su inconsciente o situada por los significantes, y el cuerpo queda reducido a un imaginario del espejo. Ese es un problema. Es un problema el primer Lacan en relación al cuerpo y la subjetividad. Ahora, el último Lacan, lo que conocemos como último Lacan, el Lacan que se empieza a ubicar a partir del seminario 20, con grandes conceptualizaciones, las fórmulas de la sexuación, el nudo Borromeo, el goce otro, recupera el cuerpo de manera distinta. De hecho, el seminario 20 se llama encore en francés, que es homófono con encore, que es en cuerpo. O sea que Lacan retorna al cuerpo desde un lugar distinto a partir del seminario 20, lo que se conoce como el último Lacan, y entonces es una subjetividad que recupera el cuerpo de manera inédita en el lacanismo. O sea, porque en el primer Lacan no estaba situado de esa manera. A mí me gusta situar, de hecho, en un trabajo de mi libro, de un sujeto que no sea sin su cuerpo. Me parece que esa es la apuesta que hace Lacan hacia el final. Un sujeto que no sea sin un cuerpo. O sea, es un sujeto necesariamente encarnado, el que plantea Lacan hacia el final de su enseñanza. Esto es lo que vamos a ir trabajando en una articulación tensional entre distintos momentos de la filosofía y distintos filósofos, en tensión con distintos momentos de Freud y Lacan y conceptualizaciones en este sesgo de la subjetividad y el cuerpo. 3 grandes ejes. Vamos a hacer un recorte de la tensión entre filosofía y psicoanálisis en 3 grandes ejes. En principio vamos a tomar el debate de la modernidad y las aperturas hacia lo que conocemos como lo contemporáneo. No vamos a trabajar ni cuestiones clásicas de la filosofía ni medievales. Es una cuestión de tiempo. Entonces hay 3 grandes ejes. La pregunta, la apuesta de la modernidad, ¿sí? Y ahí vamos a situar la articulación tensional entre 3 grandes pensadores de la modernidad: Descartes, Kant y Hegel, cada uno con su gran sistema filosófico, porque produjeron grandes sistemas filosóficos, y cómo cuestiones de Descartes están claramente en tensión en Freud y en Lacan, cuestiones kantianas están en tensión en Freud y Lacan, y obviamente cuestiones hegelianas también se pueden situar, ¿sí?, en su continuidad, diferenciándose y acercándose en Freud y Lacan.
Pero ese es un eje, que es el eje de la modernidad. También vamos a situar las tensiones que se producen con los autores que empiezan, los filósofos, que empiezan a cuestionar la modernidad, que vamos a situar a Nietzsche, Kierkegaard y Marx. ¿Sí? También tres grandes pensadores filosóficos que, como esto que decimos de la membrana, producen interesantes tensiones con el psicoanálisis. ¿Sí? Obviamente Kierkegaard, bueno, tenemos la referencia a la angustia. Nietzsche, con toda la cuestión pulsional que uno puede pensar se origina en Nietzsche. Y Marx, que es un gran filósofo, retomado por Freud, aunque no nombrado tantas veces, y retomado por Lacan, para poder situar coordenadas de estructura de la constitución del sujeto que muchos analistas están perdiendo, ¿no? No están pudiendo considerar. Y un último eje que es alguna pregunta con los contemporáneos. Y sobre todo ahí vamos a hacer cierto, si se quiere, como ir y venir entre los existencialistas, Sartre y Heidegger, y lo que se conoce como el postestructuralismo de Foucault, de vuelta con Freud y Lacan. O sea, todo el tiempo lo que vamos a trabajar es la tensión entre momentos y pensadores filosóficos y Freud y Lacan.